sigo, a ver si me entero de una vez de qué es lo que pasa en el mundo. Y encima, esta vez me han dejado aquí sola, estoy solita en el plató, porque nuestros analistas de crisis geopolítica han conseguido traer hasta nuestros estudios de La Hora Digital al embajador de Palestina. Pero claro, no le podíamos recibir aquí, así que le hemos abierto las puertas de la biblioteca de La Hora Digital. Y ahí los tengo a los tres en la biblioteca, dispuestos a darnos un poco más de luz en este problema que siempre sale en todos los programas que hemos hecho de qué está pasando en el mundo. Muy buenas, Álvaro. Gracias por atendernos desde ese espacio tan maravilloso. Muchas gracias, Ana. Sí, realmente es un día hoy de lujo y excepcional para la Hora Digital y para acercarnos a nuestros lectores y oyentes. Y bueno, me siento maravillosamente acompañado con mi amigo el coronel Morato, que tuya la palabra. Bueno, pues muy amable, Álvaro. Encantado de estar nuevamente aquí y de poder hablar hoy con nuestro embajador de Palestina en España, a quien ya hemos tenido ocasión de ver y de hablar en particular en más de una ocasión, pero que como aquí es la primera vez, yo he visto su currículum, lógicamente, y además lo conozco, pero quisiera que él mismo destacara de su formación y de su experiencia como embajador, ¿qué es lo que más quiere trasladar a la opinión pública española, que tiene una idea muy vaga sobre lo que es Palestina? Sabemos, todo el mundo está siguiendo mucho lo que está ocurriendo actualmente en la guerra, en Gaza y en otros lugares de conflicto, lamentablemente para el pueblo palestino, y también Israel, que está sufriendo también y sufrió el ataque terrorista del 7 de octubre, pero yo quisiera que el embajador se presentara él a sí mismo sobre aquello que considera que puede ser de mayor interés para que los españoles conozcamos sobre Palestina y sobre él mismo. Embajador, por favor. Bueno, es un placer estar con ustedes, les agradezco la invitación y les deseo lo mejor, lo mismo que a su audiencia. Ojalá que este año 2024 sea un año mejor para toda la humanidad. Lamentablemente comenzó mal en Palestina y en otros sitios. Ojalá con el paso de los meses, de las semanas, vaya mejorando. La verdad es que Hosni Abdelwahad, como palestino, es prácticamente el común de los palestinos. Nacido en un campo de refugiados, porque todos los palestinos de hoy somos productos de Al-Nakba, la ocupación de Palestina en 1948. Mis padres, que fueron expulsados de su hogar en una pequeña aldea cerca de Lud, donde hoy se encuentra el aeropuerto internacional Ben Gurión, que de hecho fue construido sobre aldeas palestinas demolidas, y entre paréntesis fueron 535 aldeas palestinas que demolió la ocupación israelí en el territorio que ocupó en 1948. La población fue expulsada, una limpieza étnica donde 3/4 partes de la población palestina fue expulsada de sus hogares, y el resultado es que nuestros padres tuvieron que buscar refugio en campos de refugiados, donde nací, al igual que mis hermanos mayores y las generaciones que nos siguieron hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿y cómo puede formarse un niño que nace en un campo de refugiados? Me imagino que habrá tenido muchísimas dificultades para... La verdad es que es difícil contarlo, porque muchas veces un mecanismo de defensa de los seres humanos es tratar de esconder los momentos más difíciles de sufrimiento y amargura, porque en un campo de refugiados simplemente escasea todo, salvo la necesidad.
Esto es lo que abunda. Abunda el frío, el hambre, la escasez. ¿Y el odio? Afortunadamente somos un pueblo milenario que ha sido objeto a lo largo de su historia de 24 invasiones y a lo largo de miles de años hemos permanecido en nuestra tierra y nos hemos enfrentado a estos desafíos con sabiduría y con amor. Yo sé que en los medios occidentales, producto de un relato dominante, tratan de deshumanizar a los palestinos. Y para ser justo, no solamente los medios influidos por el relato israelí deshumanizan a los palestinos, sino también aquellos que se consideran pro-palestinos también nos deshumanizan. ¿En qué sentido? La mayoría que obedecen a el relato nos deshumanizan desde la perspectiva de satanizar, de demonizar a los palestinos. Por el otro lado, aquellos que admiran y quieren al pueblo palestino nos presentan como héroes. Y los héroes tampoco son humanos comunes. Y en ambos casos están siendo injustos con el pueblo palestino. No somos los demonios que presenta el relato dominante, tampoco somos los héroes que presenta la otra perspectiva. Somos gente común y corriente. Somos gente que sufre, que disfruta, que ama, que canta, que baila, que llora, que tiene hambre, que tiene necesidades. Y que sufre como los demás. Y sufre como los demás. Lo cual, embajador, es decir, si el pueblo palestino viviera en situación de normalidad, sería un pueblo normal con capacidad de relación con todo el mundo, ¿no? Lo que muchos, lamentablemente, ignoran o quieren olvidar es que durante mucho tiempo en nuestra región, y Palestina específicamente, fue el centro del mundo, el centro de la cultura, el centro de la civilización. En Palestina nacen las primeras civilizaciones, culturas y religiones. Por lo tanto, nuestros antepasados han dado a la humanidad importantes componentes de la civilización humana. Y esto es producto de la acumulación de conocimiento, de experiencias y de capacidad de transmitir. Por lo tanto, hoy lo que se conoce de Palestina, lamentablemente, es sufrimiento, dolor, muerte, destrucción. Y Palestina no es esto. Palestina es vida. Palestina es amor. Palestina es pasado y futuro. Palestina es humanidad. Pero reitero lo que decía hace poco de deshumanizar al palestino. Y en esto yo siempre a nuestros interlocutores occidentales, a quienes admiramos mucho, porque la verdad es que Europa le ha dado a la civilización humana importantes logros, pero al mismo tiempo ha impuesto sus moldes, sus conceptos y sus percepciones, y no admite fuera de lo suyo nada que sea distinto. El eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo. Y yo pienso que esta Europa que ha iluminado durante tanto tiempo a la humanidad, hoy se enfrenta a un gran desafío de ensimismamiento. Ensimismamiento y de fundamentalismo. Yo sé que este concepto puede ser mal interpretado y puede caer mal, pero lamento decirlo que nuestros amigos europeos y norteamericanos
están siendo muy fundamentalistas, que no están viendo nada fuera de su perspectiva y nos imponen sus conceptos sobre realidades distintas. Yo tuve que buscar en los diccionarios una palabra que es solipsismo, que es algo que uno no quiere ni ver ni entender fuera de lo que él mismo cree y ve. Y esto es malo para la humanidad, y esto es malo para los propios Por tanto, europeos. ahora en el conflicto, en la guerra que vivimos en este momento, hay un desenfoque de las realidades por parte de Occidente de lo que realmente es Palestina y lo que es el conflicto en sí, ¿no? Mire, yo diría que todo comienza con los conceptos y con la cultura. Y esto comenzó culturalmente preparando la mente del común de la gente para aceptar lo que está ocurriendo, familiarizar ciertas cosas para que la gente la pueda digerir naturalmente. Para empezar, nos han impuesto conceptos y vocablos que no corresponden a la realidad, empezando por el concepto de conflicto. Pues lo que ocurre en Palestina es un caso tradicional de colonialismo, de ocupación. Pero para evitar hablar de ocupación y de colonialismo han inventado el concepto de conflicto para describir lo que ocurre en Palestina. ¿Por qué? Porque se trata de Israel que ocupa al pueblo palestino. No sé si es un simple complejo de culpabilidad de los europeos hacia sus antiguas víctimas, que son los judíos, que sufrieron la persecución y la discriminación durante siglos en Occidente, en Europa, principalmente en Europa. Inclusive el concepto de antisemitismo es un concepto europeo que ahora están aplicando de una forma realmente lamentable y que nos están tildando a nosotros del mal que padeció Occidente durante tanto tiempo y nosotros tenemos que cargar con la culpa y pagar el costo. Por decirlo en términos, es decir, estamos haciendo una batalla en cara ajena, ¿no? Una guerra en cara ajena, y estamos poniendo unas víctimas de un conflicto que Europa tiene mucho que ver con él, ¿no? Pero por supuesto, Israel es un proyecto europeo principalmente, un proyecto colonialista y de inversión. Y hay que verlo desde esta perspectiva para entender esta relación orgánica y este blindaje que le ha dado Europa y en este momento Estados Unidos a este proyecto suyo en nuestra región. Pues como proyecto no solo lo mantienen, lo protegen, lo defienden, lo blindan, hasta lo promueven. Perdón, entonces, embajador... Todo lo que se aplica sobre cualquier caso, en el caso de Israel, no se aplica. Escuchando su punto de vista en este momento, da la impresión de que ha sido Europa quien ha llevado a esta situación que tenemos actualmente de una confrontación, no quiero decir militar porque no son ejércitos los que se están enfrentando realmente, sino que es un ejército, el de Israel, contra Palestina, pero no es un ejército palestino el que está enfrentándose al de Israel. Entonces, parece que un brazo armado, dicen algunos, una organización terrorista, otros, pero Hamás u otras entidades son las que se están enfrentando a Israel. Da la sensación, escuchándole a usted, de que casi parece que ha sido Europa quien ha propiciado esta situación, cuando el común de los mortales pues ve el origen de lo que está pasando ahora en algo muy próximo, que es el 7 de octubre. ¿Es eso fruto también
de esa manipulación que estamos sufriendo, o esto forma parte de algo muy complejo que es la situación que se está viviendo en el mundo, con tensiones no solo con la guerra en Ucrania, sino la tensión también con Taiwán, con China, más que con Taiwán, pero con China. ¿Cómo lo ve Mire, usted? lamentablemente, en la mayoría de los medios occidentales, el mundo comenzó el 7 de octubre del año 2023. Todo lo anterior no cuenta, ni existió casi, y todo lo que ha pasado después no cuenta y no tiene ninguna importancia. Ignoran que en 1948 se crea el Estado de Israel a costas del pueblo palestino, que en el año 1947 Naciones Unidas, sin consultar al pueblo palestino, dispone del territorio del pueblo palestino y se lo otorga a otros. En 1917, Gran Bretaña emite la Declaración Balfour sin consultar al pueblo palestino, donde dispone del territorio de un pueblo, que es el pueblo palestino, y se lo regala, lo destina a otros sin consultar al pueblo originario. Y ahora, una vez más, lo que cuentan, lo que sufren los israelíes. En la mañana escuchaba un programa en la radio española, se transmite desde un kibutz que fue escenario de los acontecimientos del 7 de octubre. Hablan de las víctimas palestinas, pero como una masa, sin rostros, y a cambio transmiten desde un kibutz, entrevistan a mujeres, a hombres, niños, con nombre, apellido, que han sufrido lo que hizo Hamás. Entonces, hablan de las víctimas del lado palestino, pero como una masa. Y el común de la gente simpatiza con el relato personal. Entonces, sí es una creación de Europa, porque hay que entender que este proyecto se produce en el momento en que el mundo llegaba a una fase del desarrollo del sistema, cuando los antiguos métodos de dominio colonial son sustituidos por los métodos de neocolonialismo, que consisten en el dominio político, dominio económico, dominio cultural y el establecimiento de bases adelantadas en ciertas regiones. Recordemos que el movimiento sionista, cuando fue creado, tenía tres alternativas como posible lugar de concreción de su proyecto del Estado judío. La Patagonia, Sudamérica, Uganda, África o Palestina. ¿Por qué optan por Palestina definitivamente? Por las condiciones que ofrece Palestina y su ubicación geográfica, además del nexo histórico que tuvo la religión judía con Palestina. Pero ¿alguien se plantea el por qué se barajó la posibilidad de crear Israel en la Patagonia o en Uganda? Yo les puedo asegurar que si la Patagonia ofreciera mejores condiciones para el proyecto inversionista colonialista, Israel estaría en la Patagonia, no en Palestina. Yo, embajador, tuve la oportunidad y el honor de trabajar en la Conferencia de Paz de Madrid. Y a partir de ese momento surgió un rayo de esperanza que para mí generacionalmente y para mucha gente era como decía, este conflicto, esta guerra, este problema va a tener vía de solución. Y va a tener una vía de solución donde dos pueblos, como el palestino y el israelí, se puedan entender y además con el beneplácito de todos los demás. ¿Por qué aquello se ha frustrado? Hay que recordar que el proceso comenzó en Madrid, en 1991. Y por eso para nosotros España y Madrid específicamente tiene un significado y un simbolismo. Y
una responsabilidad también, que esperamos que vuelva a retomar el protagonismo y la iniciativa. Luego se firman los acuerdos de Oslo, que curiosamente se llaman acuerdos de Oslo, pero fueron firmados en Washington. Y es porque Estados Unidos ha mantenido el monopolio de administrar el llamado conflicto, porque de esta administración saca enormes dividendos. Y hasta el día de hoy, el mundo cede al chantaje norteamericano-israelí de mantener el monopolio en manos de Estados Unidos. Mientras esto afecta a toda la humanidad y no debería ser un monopolio de Estados Unidos. Y esto yo pienso que tiene que ser un motivo para que nuestros amigos europeos y la Unión Europea específicamente tenga mayor protagonismo y la iniciativa, porque esto no puede seguir porque amenaza a la estabilidad y la seguridad del mundo. Lo veníamos advirtiendo de hace mucho tiempo y nuestros interlocutores lo saben, que veníamos advirtiendo y volvemos a advertir que hoy nuestros amigos en Europa insisten en la necesidad de liberar los rehenes que tiene Hamás. Y está bien. Y me alegro que se preocupen por la libertad de los rehenes que tiene Hamás. Pero no se preocupan de la libertad de un pueblo rehén, de millones de seres humanos que está siendo rehén de la voluntad de un individuo, que es el señor Netanyahu, que a pesar de que hasta sus protectores y sus promotores norteamericanos ahora le piden una cosa, hace la otra, y ayer mismo ha reiterado que no va a permitir un Estado palestino independiente. Entonces, el mundo está siendo rehén de la voluntad de un ser humano, no sé, que es Netanyahu, que se está jugando su futuro personal. Su futuro personal como persona y como político. Pero entonces, ¿por qué atrás? nuestros amigos europeos y por qué los norteamericanos ceden al chantaje de una persona? Correcto. Hay que tener conciencia de que esto tiene un costo alto en vidas humanas. Hasta ahora, en la Franja de Gaza, ha habido 25.000 muertos contabilizados, además de cerca de 8.000 que están bajo escombros que Israel no permite rescatar los cadáveres. Se suma a esto 64.000 heridos y mutilados. Esto en total llega a 95 o más miles, 95.000 palestinos entre muertos, mutilados y heridos. Casi el 100% de la población de la Franja de Gaza ha sido expulsada de sus hogares. 100% hoy con hambre. Y por favor, yo les pido que lean los informes de los organismos internacionales especializados. ¿Saben que esto, 95.000 heridos y muertes por el bombardeo israelí constituye el 4,5% del total de la población de la Franja de Gaza? Si aplicamos esto a la población española, esto llega a casi 2 millones. 2 millones. Entonces, es una barbaridad. Esta terrible situación que tenemos en este momento, que usted está describiendo, y además con unas cifras que a todos nos preocupan y nos asustan, aunque creo que muchos ya las conocíamos, ¿cómo ve la situación que se ha desencadenado el 7 de octubre? ¿Hamás entonces hizo algo que no pensaba que iba a tener estas consecuencias? ¿O Hamás ha sido utilizado por alguna potencia para crear esta situación?
Mire, Esto yo se le ha ido estudié, de las manos a quienes lo han provocado. yo estudié filosofía occidental. No es mi carrera, Ujú. pero Sí, es periodismo la suya. Entre los otros. libros de lectura, y realmente es genial, ¿ah? Y existe la causa-efecto. Ujú. Pero siempre que se trate de Israel, hay que borrar todos los conocimientos conocidos. Jamás, al igual que los demás movimientos de resistencia palestina, nacen como respuesta a la realidad que vive el pueblo palestino. Ujú. Y una vez más, yo quiero reiterar que jamás es mi adversario político e ideológico. No comparto ni la ideología ni las políticas de Hamás. Pero no se trata de Hamás, se trata de la ocupación israelí del territorio y del pueblo palestino. Tratar de someter durante tanto tiempo a todo un pueblo que ha sido privado de sus derechos más elementales. Entonces, ¿cuál es la solución en Eso este es. momento? ¿Cuál es la solución? Mire, Los dos estados, Dígale a la gente que nos va a escuchar y nos, es decir, sobre todo ¿cuál después es de la última, Claro. perdona, sobre todo después de lo que usted ha mencionado, del que ayer las declaraciones de Netanyahu, ¿Cuál es pues la son- solución? bueno, yo lamento que voy a decir lo que voy a decir. No. La verdad no tiene remedio. Mire, Israel parte de 3 principios. Primero, es dueño de la verdad absoluta y todos tienen que seguir lo que dictamina Israel. Luego, Perdón, la única... que lo interrumpa. ¿Israel o Netanyahu? Israel, porque quien eligió a Netanyahu es la sociedad israelí, que hoy es una mayoría absoluta de más del 90%, es de derecha extrema. Y yo no tengo problema con derechas e izquierdas, ¿eh? Pero es lo que representa con sus planteamientos que afectan al pueblo palestino. Entonces, dueños de la verdad absoluta, y todos tenemos que seguir y aceptar lo que dictamina. 2, ellos son las únicas víctimas. Por lo tanto, no hay otras víctimas. 3, o conmigo o en mi contra, y por lo tanto, si tú me criticas, entonces eres mi enemigo y eres antisemita. Y esta es la peor acusación que puede sufrir un ser humano hoy en el planeta, ser antisemita. Y la verdad es que ninguna de las 3 cosas que mencioné responde a la realidad. Esto ha creado un ambiente donde prácticamente todos son rehenes de la política israelí. Y todos, teóricamente, saben cuál es la solución. Y hablan de la solución de 2 estados. Pero esto se ha convertido en una consigna muy atractiva y como un recurso lingüístico que se repite en los discursos, en las declaraciones políticas, en los comunicados de los diferentes actores y del relato. Pero una solución de 2 estados que es un concepto engañoso porque pone a las 2 partes en igualdad de condiciones. En algunos ámbitos se habla de entidades, no de estados, y eso sería muy interesante. Mire, no introduzcamos otro elemento de discusión que va a confundir más a la gente común. La solución de 2 estados decía que es un concepto engañoso porque insinúa o existen 2 o no existen 2. Y la verdad es que hay uno que tiene más de 75 años y que todo el mundo reconoce, ama, defiende y casi enamora.
y el otro, que es el Estado de Palestina, que no ha existido por falta de voluntad. Por lo tanto, si realmente están comprometidos... ¿Falta de voluntad de quién? Primero, de la comunidad internacional que impuso la creación del Estado de Israel. Lo impuso. Fue la comunidad internacional quien creó el Estado de Israel. Consentió la ocupación israelí del territorio palestino y aún consiente las políticas del Estado de Israel que no permiten el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano. Se habla mucho del Estado de Palestina, pero si realmente están a favor de esta solución, comiencen por reconocer al Estado de Palestina. Bueno, en eso se está trabajando, ¿no? La Unión Europea parece que vamos... Pero ¿cuánto tiempo? Claro. ¿Y por cuánto tiempo más? Pero estamos hablando de la solución, luego podría ser. El estatus jurídico de la relación entre España y la autoridad palestina. Es decir, ¿España tiene algo que hacer Mire, por ello? Para aclarar, las relaciones exteriores de Palestina no están a cargo de la Autoridad Nacional Palestina. Yo no soy representante de la Autoridad Nacional Palestina. No soy embajador de la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, los acuerdos de Oslo, que la Autoridad Nacional Palestina es producto de aquellos, no permite a la Autoridad Palestina tener relaciones exteriores. Por lo tanto, quien lleva las relaciones exteriores de Palestina es el Estado de Palestina, que es un Estado políticamente reconocido por muchos y no reconocido por pocos. Y es un Estado reconocido por Naciones Unidas como Estado observador no miembro y reconocido por más de 140 países. Ahora, la relación con España es una relación histórica que ha ido evolucionando desde los años 70, desde el año 1972. Y en algún momento fue una representación, una oficina de información, una representación, una delegación general, misión diplomática con todos los privilegios e inmunidades. Prácticamente, mi título es embajador, presento cartas credenciales a su majestad, el rey, el trato es como embajada y como embajador. Es una misión diplomática. Falta la denominación de embajada del Estado de Palestina. En nuestras conversaciones con nuestros interlocutores, en nuestros amigos españoles, y debo destacar que hasta la oposición no se opone al reconocimiento al Estado de Palestina. El PP no se opone al reconocimiento al Estado de Palestina. De hecho, en su programa, en las últimas elecciones, está contemplado el tema de los dos estados y el Estado de Palestina. Entonces, prácticamente es un tema de consenso a nivel de España. La verdad es que esta pregunta hay que dirigirla a las autoridades españolas. No, en su visión, ¿por qué no se hace? Lo que han reiterado una y otra vez, que es un hecho, el reconocimiento, que va a darse, que lo van a hacer en el momento oportuno. Yo pienso que este es el momento oportuno, porque en este momento en que los propios europeos y nuestros amigos españoles afirman una y otra vez, y de hecho yo vengo de un desayuno con el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, donde dijo que este episodio en Gaza tiene que ser el último. Y si tiene que ser el último, hay que basarse en la implementación del Estado de Palestina, y esto requiere necesariamente el reconocimiento del Estado de Palestina. Y el presidente Sánchez
lo ha dicho a principios de mes en una conferencia de embajadores españoles, que se trata del Estado de Palestina. El que falta es el Estado de Palestina. Y yo quiero agregar una cita del presidente de Palestina. En este planeta no sobra un pueblo, falta un Estado. Es el Estado de Palestina. Bien, pero ¿cómo se puede llegar a esa solución que propiciamos de los dos estados cuando ni uno ni otro se reconocen mutuamente? O parece que estamos en una situación en la que o cambia el gobierno en Israel o no hay solución. Esta es una verdad a media que se maneja en los medios de comunicación en Occidente, que ni uno ni el otro reconoce al otro. Esto no es cierto. El pueblo palestino, el Estado de Palestina y la OLP, en su condición de legítimo y único representante del pueblo palestino, ha reconocido al Estado de Israel. Y ha reconocido al Estado de Israel sobre el 78% de nuestra patria histórica. Luego, entonces, solamente es necesario que Israel reconozca al Estado de Palestina. Con lo cual, con el actual dirigente, presidente de Israel, o primer ministro, no parece fácil. Este es otro problema que nuestros amigos en Europa y los norteamericanos tratan con naturalidad, que Netanyahu no quiere, por lo tanto no se puede. Josep Borrell, el alto representante europeo, hace un par de semanas dijo algo que me parece muy acertado, que la comunidad internacional tiene que imponer una solución, como impuso la creación del Estado de Israel. Porque durante tanto tiempo... ¿Podría dirigir Gaza, por ejemplo, la comunidad internacional? ¿Y por qué? No, digo, es una pregunta. No. Durante tanto tiempo, el mundo exigía que las dos partes, palestinos e israelíes, se pongan de acuerdo. Pero ¿en qué vamos a ponernos de acuerdo? Si hemos estado en negociaciones durante 34 años, Israel ha explotado y aprovechado este tiempo para imponer hechos consumados sobre el terreno y para consagrar la ocupación. Si Israel anuncia todo, no deja nada a la imaginación ni para el análisis siquiera. Si dice lo que quiere y lo que hace y lo que va a hacer, dice no a un Estado palestino. Lo que nos ofrecen, y por favor pueden corroborar esto, una estrella del gobierno israelí, el señor Smotrich, nos ofrece 3 alternativas: aceptar la ocupación y someternos, irnos de Palestina o morir. Y lo están haciendo. Están haciendo las 3 cosas juntas. Están matando, están haciendo la limpieza étnica y nos están intentando someter. Esto es lo que ofrece. La pregunta, la comunidad internacional, ¿hasta cuándo va a aceptar el chantaje israelí? Otra pregunta, ¿acaso se requiere otro genocidio para que nuestros amigos alemanes y europeos se liberen de su complejo de culpabilidad? Si ellos cometieron las atrocidades del Holocausto, ahora están siendo partícipes en el genocidio que se comete contra el pueblo palestino. Embajador, hay un problema en la televisión, es decir, la conversación no tiene tiempo, es infinito, pero el tiempo de ocupación es limitado. Pero yo le oí decir... Yo quisiera una pregunta después. No, pues venga, Manuel. Bueno, pues si me dejas entonces... Sí. Es que antes ha mencionado algo que me ha parecido muy interesante, porque como español, y es que parece que hay un lugar para un protagonismo de España en el futuro, en esta situación tan complicada. ¿A qué se refería? Sí, esto se ha comprobado con los hechos. Con los acontecimientos que comenzaron el 7 de octubre
yo quiero destacar y felicitar a España y algunos otros países que no han caído en la trampa de otorgar el apoyo incondicional al ejército de ocupación israelí, de perpetrar el genocidio incondicionalmente. Han tenido claridad y han tenido una postura que afortunadamente prevaleció y otros han seguido. Entonces, la experiencia ha demostrado la capacidad propositiva de parte de España y su capacidad de liderazgo que otros han seguido. Hasta hoy Estados Unidos prácticamente está planteando ciertos temas similares a los que planteó España. Por lo tanto, yo confío en el liderazgo de la política española, primero a nivel europeo y luego a nivel internacional. Y yo quiero afirmar que esto se ve con buenos ojos de parte de la mayoría de la comunidad internacional, salvo pocos y muy pocos. Como le decía, embajador, el tiempo es limitado y estaríamos horas y horas conversando si al final sirviera para solventar el problema. Pero yo le oí, como decía antes, le oí una vez decir que tenía poca facilidad de dirigirse a las opiniones públicas y era su oportunidad. Tiene 5 minutos para dirigirse, no a la opinión pública española, porque la hora digital está llegando a nuestros hermanos de Iberoamérica y a nuestros hermanos de Marruecos, con lo cual yo lo que le pido y le concedo en lo que humildemente su tiempo a que se dirija directamente a las opiniones públicas y deje su mensaje claro y nítido de lo que le quiere hacer llegar a esas sociedades, no a los políticos, a las sociedades. Bueno, la verdad es que yo quiero agradecer a Hora Digital esta apertura y esta oportunidad. Valoro mucho la libertad con que me he expresado y también quiero destacar que algunos medios españoles, la verdad es que han intentado mantener la objetividad frente a este arrasante ola de desinformación que manejan grandes medios. Nuestro mensaje siempre ha sido un mensaje de vida, de paz, seguridad, amor, futuro para todos los seres humanos. Nuestro poeta nacional, Mahmoud Darwish, decía: somos un caso muy particular porque tenemos la responsabilidad y en la práctica de trabajar por el futuro de nuestros hijos y los hijos de ellos. Y no vamos a renunciar a trabajar por nuestros hijos y los hijos de ellos. Porque si hemos sido y hemos sufrido las consecuencias de estas políticas, no podemos replicarlas y actuar con esta mentalidad de una respuesta similar a sus políticas, sino somos un pueblo milenario que le ha dado a la civilización, a la cultura y la humanidad mucho, y nuestro deseo, nuestro anhelo es tener un sitio en este universo donde podemos desarrollar nuestra identidad nacional, donde podemos vivir libremente como cualquier pueblo, tener una vida como cualquier otro pueblo, y esto se logra en un Estado palestino independiente y soberano que conviva con todos los demás en igualdad de condiciones, en armonía, paz y seguridad. Lo importante es que
Hoy vivimos en un mundo cada vez más interconectado y lo que ocurre en un sitio automáticamente afecta a los demás. Nuestros amigos norteamericanos han reiterado tantas veces que no quieren expandir este, entre comillas, conflicto a otros sitios, pero ellos mismos están expandiendo el conflicto a otros sitios y están siendo parte de este conflicto, lo mismo que Israel, que pretende para salir de su crisis, trata de expandir esto a otros sitios. La seguridad, paz y justicia requieren el esfuerzo de todos, pero con los mismos valores para todos y una invitación a nuestros amigos europeos. Por favor, admiramos a sus valores que han dado a la humanidad, pero no traten con exclusividad estos valores. Estos valores tienen que ser para todos. Los derechos humanos deben ser guía y deben practicarse para todos, no para algunos. El dolor de un ser humano debe ser el dolor de toda la humanidad. Y todos somos seres humanos y tenemos que velar por el futuro de la humanidad. Yo confío en el futuro, confío en la voluntad de los pueblos, confío en que la justicia tarda, pero siempre llega. Confío en que mi pueblo tendrá un futuro mejor, igual que todos los pueblos. Les agradezco esta oportunidad y paz, justicia, libertad. Muchas gracias, embajador. Yo creo que ha sido para todos nosotros un momento muy, muy bello, muy bonito. Gracias, coronel, siempre por tu colaboración. Y a todos nuestros seguidores y oyentes, agradecerles esta entrevista larga, pero yo creo que muy, muy, muy pedagógica y explicativa. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.